Continuamos con nuestra serie con el tema general del llamado de Dios. Y se acuerdan que iniciamos una serie de los 3 llamados, donde vimos ya nuestro primer tema, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a continuar con el llamado a ser santos, según 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos sido santificados? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí observamos el segundo llamado, llamados a ser santos. Y en la religión tradicional había un concepto, ¿verdad?, de esta palabra de ser santos, porque para ellos era canonizar a alguien que había sido sobresaliente, pero lo canonizaban una vez que ya estaba muerto, precisamente por los rasgos o las características, y ellos les decían, este es un santo. Por eso es en sus costumbres la inclinación hacia todo aquello que ellos llaman, este es un santo, ¿verdad? Como la escultura de una persona para ellos sobresaliente, o como un cuadro. Pero ¿qué concepto es el que maneja la Biblia, la palabra de Dios, cuando dice llamados a ser santos? Y lógicamente que cuando se refiere a los santificados, se está refiriendo a todas las personas que han tenido un encuentro personal con Dios. Todas las personas que han acudido al llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí fue donde primero se restableció la relación entre Dios y el hombre. Y después vamos a ver qué significa la palabra a los santificados. Esta palabra significa del griego hagiazo, dice la definición de hacer santo. Ceremonialmente, purificar o consagrar. Purificar o consagrar mentalmente. Así es que cuando estamos hablando nosotros de consagración, estamos hablando de un apartamiento. En el Antiguo Testamento, cuando consagraban a un sacerdote, ellos decían al sacerdote, vamos a tomar aceite y vamos a ungir su lóbulo, que significaba el lóbulo de la oreja,
que significaba que su oído debería de estar dispuesto para las cosas del Señor, ¿sí? Para escuchar los principios de Dios, para que su corazón estuviera inclinado a la palabra de Dios. Por eso dice consagrar mentalmente. ¿Por qué? Porque nos damos nosotros cuenta que la batalla está en nuestra alma. Lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. La batalla está en nuestra alma. Por eso tiene que haber una consagración mental. Porque así como pensamos, actuamos. Entonces una persona tiene comunión con Dios y Dios le dice, este es un santo. ¿Por qué? Porque creyó en el Señor. Es un santo que está consagrado, que está apartado. Y también usa la palabra purificar. Dios quiere que estemos limpios, purificados a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. O sea, los que servimos a Dios, nuestros ojos deben de estar consagrados a Dios. Job decía, yo hice pacto con mis ojos para mirar lo que no conviene. Cuando usa la palabra llamados a ser santos, significa que es una persona consagrada a Dios. Pues antes, ¿a quién pertenecíamos? Nuestro padre era el diablo, ¿verdad? Y era señor de nuestro cuerpo, era señor de nuestra mente, era señor de nuestro espíritu. Estábamos consagrados a él, ¿verdad? Efesios 2:2 nos lo corrobora y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? O sea, fíjense, estábamos bien consagrados, siguiendo la corriente de este mundo, satisfaciendo nuestros deseos, lo que nosotros queríamos, como nosotros queríamos vivir, como nosotros quisiéramos vestirnos, como nosotros quisiéramos comer, ¿verdad? Verso 3, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y, ¿qué dice? De los pensamientos, la voluntad de los pensamientos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque así como pensamos, vamos a terminar actuando. Y dice, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cómo mostrábamos que estábamos consagrados al enemigo? Hablábamos como queríamos, con palabras altisonantes. Hay personas que no hablan una palabra si no dicen una maldición, ¿verdad? Y para ellos es normal. Desobedientes a los padres, iracundos, rebeldes, con malos pensamientos,
mirando lo que no conviene. Para eso es importante que nosotros analicemos los frutos de la carne, para que nos demos cuenta, yo ya nací de Dios, yo tengo una comunión con Dios, entonces ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? Porque si estamos santificados, si estamos consagrados, si estamos apartados, ¿cómo estamos viviendo? ¿Por qué? Porque bueno, esta no es una congregación donde ustedes van a experimentar que sus pastores son controladores, que los pastores los vigilan, que andan detrás de ustedes, qué comen, cómo se comportan, a dónde van. Es una relación personal que tenemos con Dios, ¿cierto? Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Conocí a una persona en otro estado donde voy a ministrar, y una persona linda que trataba de levantarse, pero me di cuenta que traía mucha tristeza en el corazón, mucho resentimiento, y después me enteré que la razón era porque ellos dos iban a la iglesia, o sea, el esposo y ella iban a la iglesia, pero sucede que él buscó otra mujer, otra hermanita de la congregación, y se fue con ella. Porque nosotros decimos, bueno, a los santificados, ¿verdad? A los que estamos en Cristo Jesús. Y decimos, no, es que esa lista no es para nosotros. Hemos sido llamados para ser santos, para apartarnos del mal, para purificar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Así es que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pues si alguien, una mujer, se fija en un hombre casado, ¿cómo se le llama eso? Adulterio. Si una mujer soltera tiene relaciones con alguien que no es su esposo, ¿cómo se llama? Fornicación. Y fornicación viene de porneía, que significa prostitución. Sí, porque ahora ya es normal. Ya las jovencitas les estuvieron vendiendo o regalando una idea de que no es importante o no es valioso ser virgen. Pero ahora está más difícil la situación, porque ya no solamente son relaciones de esa índole, de adulterio o de fornicación, sino también de sexos iguales. O sea, aguas, ¿verdad? Las jovencitas que son cristianas se tienen que guardar, se tienen que cuidar, se tienen que santificar, se tienen que apartar, y se necesita pagar un precio para eso, ¿verdad? Porque no es fácil. Porque ahora a Roberto le dicen, se llama Marta. ¿Y cómo le vas a llamar? ¿Roberto o Marta? Para que no te agredan, ¿verdad? Y dice que manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora, como está ya abierto todo el internet, tanto los hombres como las mujeres tienen que hacer pacto con sus ojos,
Porque es solamente hacer un clic con la tecnología que tenemos para entrar a ver lo que no conviene. Y tú dices, no, es que yo soy cristiano. Eso no significa que no pueda ser tentado. Por eso es que tenemos que, por eso dice la definición, hacer santo. Porque es estar cada día santificándose con la presencia de Dios, acudiendo al primer llamamiento, que es a la comunión con Jesucristo, y santificándose por la palabra. Amén. La fornicación, como dijimos, es el pan de cada día. Y dice Gálatas 5:20, hablando de las obras de la carne, idolatría, ¿sí? Donde hay mucha idolatría, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. Siempre va a haber alguien popular, una chica popular, un joven popular. ¿Y qué es eso, verdad? Tratando de llamar la atención hacia esa persona. Otra obra de la carne es hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto es una obra de la carne. Pero el Señor dice que hemos sido llamados a ser santos, a consagrar nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque van a venir esas ideas, van a venir esos pensamientos, por ejemplo, los celos, la envidia hacia otra persona. Y el enemigo está buscando que nos ensuciemos. Que los que servimos al Señor no seamos personas apartadas y consagradas para tener una mala conciencia, para que no ministremos en santidad y en pureza. También dice Gálatas 5:21, como las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dile a tu compañero, ¿quieres heredar el reino de Dios? ¿Quieres heredar el reino de Dios? ¿Aquí en la tierra y allá en el cielo? Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser limpios, transparentes. Que seamos como aquellos pescaditos, pescaditos transparentes que se les ve toda la columna, ¿verdad? Y no tratar de vivir una doble vida, porque Dios sí conoce todo lo que estamos pensando. Amén. Dice a los que practican tales cosas. La palabra santo significa consagrado a Dios, ser apartado a Dios, viviendo en un estado de pureza. Fíjense que hay una gran diferencia entre practicar el pecado y pecar. Porque la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Un practicante, ¿qué hace? A mí me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol o me gusta el voleibol. Entonces el que practica, ¿qué hace? Hacerlo repetidas veces porque quiere ser el mejor en ello. Pero aquí dice a los santificados,
A los santos, a los creyentes, a eso se refiere. En Cristo Jesús. ¿Sí? Quiere que vivamos en un estado de pureza. No significa no fallar, pero es muy distinto cuando tú fallas, pero no quieres pecar. Por eso también dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si hemos fallado, vamos a santificarnos con la palabra. Arrepentirnos de nuestros pecados, de cualquier actitud, de cualquier idea o pensamiento que de pronto tú detectaste, como los celos para una amiga, como el tratar de hacerle mal. El corazón es perverso y engañoso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Cuando Cristo nos salva, nos llama santos, porque nos aparta del mundo. Y ya tenemos una naturaleza nueva. Y la naturaleza de Dios es santidad. Por esa razón, en Isaías capítulo 6, cuando se ve esa escena donde está el profeta Isaías, y está embelesado mirando al rey Usías, un hombre muy sobresaliente, y no se había dado cuenta que de pronto en su corazón nació una idolatría. Era un profeta de Dios, pero estaba embelesado con la grandeza, con los dones, con los talentos que tenía el rey Usías. Pero dice la palabra, y cuando murió el rey Usías, entonces vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De pronto aparecen los ángeles, serafines, que significa seres ardientes, y empezaron a cantar: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, sea llena toda la tierra de tu gloria. ¡Qué tremendo! Esos seres ardientes vinieron y tomaron un carbón encendido y lo pusieron en su boca. Y él dijo: ¡Ah, Señor! No me había dado cuenta de que soy un hombre inmundo de labios. Esa idolatría que se había levantado le impedía ver a Dios. Le impedía experimentar ese fuego de Dios, esa presencia de Dios. Esa presencia que nos santifica, esa presencia que nos purifica. Y a veces pensamos que cuando nosotros estamos unidos y estamos cantando Santo, 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 se oye muy angelical, pero tiene un propósito. Si cantamos que Dios es santo, es porque Dios va a descender para santificar a su pueblo. Y para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Señor, no me había dado cuenta que era un hombre inmundo de labios. Por eso es tan importante acudir al primer llamado, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Porque en su presencia Él nos ilumina. Dios es luz. En su presencia se ven nuestras manchas. Dios nos salva y empieza un proceso de santificación. Salva nuestro espíritu
pero el alma está en un proceso de santificación. Por eso es que nos encontramos en esa lucha constante. Tenemos la naturaleza nueva, tenemos la naturaleza de Dios, pero nos encontramos en esa lucha constante de la carne y el espíritu, porque en la carne experimentamos esa lucha. De pronto te das cuenta, ¡ay! ¿Por qué estoy pensando esto? Eso no viene de mí. Porque en la carne, en nuestros miembros, ahí está la naturaleza caída. Y nos debemos de dar cuenta de esto y entender que es una lucha entre la carne y el espíritu, y que solos no vamos a poder vencer. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la palabra que nos santifica cada día. Si entendemos lo que es la santificación del alma, entenderemos que es un proceso. Eso no significa que tengo licencia para pecar. Que la santificación sea un proceso no significa que tengo licencia para pecar. Romanos 12:1. Y dice así: así que, hermanos, ¿les está hablando a los hermanos o a los primos? A los hermanos, ¿verdad? A nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio muerto. ¿Así dice? ¿Dios quiere un sacrificio muerto? No, quiere un sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Cómo vas a presentar tu cuerpo? Santo. Por eso 1 Corintios 6, 19, 20 nos dice, ¿verdad?, que somos templos del Espíritu Santo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La santificación va íntimamente ligada con la renovación del alma. Pues nuestra manera de pensar nos va a llevar a actuar. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Jesús se presentó como un sacrificio vivo, ¿verdad? Jesús se hizo en forma de hombre. Y Él se sacrificó por nosotros, porque Él sabía que el enemigo de nuestras almas iba a querer destruir a la humanidad, porque tenía el control sobre la humanidad, porque engañó a nuestros primeros padres y ellos cedieron. Jesús entregó su cuerpo y fue humillado. Ahora, ¿cuántos piensan que eso fue fácil? Isaías 53:2 dice:
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Han mirado la tierra seca? ¿Se te antoja? Tú dices, sientes como que en ese momento quisieras unos ríos de agua viva, ¿verdad? Dice la palabra, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué no había parecer en él ni hermosura? Porque fue molido por nuestros pecados. Los golpes que le dieron desfiguraron su rostro y nada que ver a las películas, a lo que nos presentan un Cristo sangriento, sino en realidad estaba molido. Presentó su cuerpo como sacrificio vivo, porque él sabía de qué manera derrotar al enemigo de nuestras almas. Y hay otro verso donde dice que Cristo es nuestra santificación. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús se presentó como una ofrenda voluntaria. Y esto es impresionante. El amor que Dios tuvo para nosotros es impresionante. Hebreos 10:5. Y dice su palabra, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando al Nuevo Testamento, pero dijo, esto quedó allá. Esto solamente era una sombra de lo que había de venir. Cumplido en Jesucristo, por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, porque Jesús fue la ofrenda voluntaria. Voluntariamente debemos de presentar nuestro cuerpo limpio. Amén. Dice voluntariamente. No podemos llevar una doble vida, no podemos llevar una doble vida. La verdadera santidad se manifiesta cuando nadie te ve. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo hablamos cuando nadie nos ve? ¿Qué permitimos cuando nadie nos ve? ¿Cuidamos nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Por eso es tan importante que los padres hablen mucho con sus hijos, con los jovencitos. ¿Y por qué razón el Señor dice que ellos no se deben de unir en yugo desigual? Porque un joven que verdaderamente ama a Dios con todo su corazón, realmente ha nacido de Dios y es un hombre santo, es una cosa hermosa y preciosa cuando se casan. ¿Y qué diferencia hay con alguien que no es creyente? Que ha sido expuesto a tantos argumentos, a tantos conceptos. ¿Cómo va a tratar a su esposa el día de su luna de miel?
Voluntariamente debemos de presentar nuestro cuerpo limpio. A las jovencitas que están en el mundo, pero que no son del mundo. Si alguien se acerca y te quiere tocar indebidamente, stop, no se lo permita. Que no te manche. Es como aquel animalito llamado arminio. El arminio es un animalito blanco, blanco, blanco. Y no le gusta ensuciarse. Pues un día los cazadores empezaron en esa carrera loca para poder alcanzarlo y cazarlo. Y de pronto llega donde topa una pared, pero había un charco de agua sucia. Y él se encontró en esa disyuntiva. ¿Qué hago? Prefirió morir a ensuciarse. Él dijo, no, si me meto al charco, me voy a ensuciar. Si perezco, que perezca. El guardar tu cuerpo de los pecados de la carne, como de la fornicación, del adulterio, lo presentas como un sacrificio vivo. Y bueno, no nada más estamos tocando a las jovencitas, también estamos tocando a las mujeres viudas, a los hombres viudos, a las mujeres solas, a las mujeres solteras. Presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Cuesta abstenerse de toda clase de mal. Presenta tu cuerpo a Dios santo, limpio, consagrado para Dios. Si es soltera, consagrar su cuerpo para la persona que se va a casar. Y si se casa y el marido no está santificado y la quiere ensuciar, fíjense lo que les voy a decir, hay que abarcar todos los puntos. Ella no debe de permitir que el esposo, aunque sea su esposo, la use mal, la use indebidamente o la maltrate sexualmente. Es que miren, uno como consejero escucha muchas cosas y se contrista el corazón. ¿O a cuántos padres aquí que tienen hijos o hijas les gustaría que después de que entregaron a sus hijos a personas que se dicen cristianas, las maltraten? ¿No oigo? ¿Verdad que no? Por eso hay que enseñar, por eso hay que instruir. Ahora, yo hablo abiertamente porque te voy a decir una cosa, porque a veces decimos, ay no, es que mi hijito no puede escuchar estas cosas. En el mundo van a escuchar lo que no te imaginas y van a ver lo que no te imaginas. Hay que darles herramientas que vean la realidad de las cosas como son, para que se guarden. Dios quiere que en cualquier estado en el que nos encontremos, nos santifiquemos, nos apartemos del mal, de toda fornicación, de todo adulterio. Un hombre casado tiene que hacer pacto con sus ojos. Un hombre casado tiene que consagrar sus manos a Dios. Un hombre casado no puede estar tocando a otras mujeres. Ay, hermanita. Y ya la embarró. O viceversa. Hay mujeres manotas.
Yo recuerdo que recibimos nosotros un tema en el instituto, en la vida del ministerio, y nos decían, tenemos que ser santos y guardar nuestras distancias. Sí, guardar nuestras distancias, hombre y mujer, que haya respeto, que no haya toque físico o los hermanitos bien cariñosos o los hermanitos demasiado cariñosos con los niños. Hay que ser afectivos, pero muy santos. Hay que ser afectivos, pero muy puros, con toda santidad y pureza. Yo recuerdo que un día estaba platicando con un varón, y de esos que están aquí, te haces tú para atrás y se hace para atrás. Y yo le dije, stop, guarda tus distancias, por favor. Y de esos que estás hablando con ellos y te están mirando a la boca. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Sensualidad. Con toda pureza. Fíjense, como la hermanita, que el esposo se fue con otra en la iglesia. Presenta tu cuerpo agradable a Dios, que es tu culto racional. Supe en otros países, como en España, que había mujeres que eran asignadas para entrar a las iglesias y hacer caer a los ministros. Fíjese qué tremendo. Hay que discernir. Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice así: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos santificar nuestra alma? Renovándola. ¿Cómo renuevo mi alma? Fíjate lo que dice: no te conformes al pensamiento de este siglo. Este siglo significa el pensamiento del mundo. No te conformes al pensamiento de este mundo. ¿Por qué razón? Porque cada cabeza es un mundo. Estamos aquí y muchos podemos filosofar. Ay, esposa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo vaya al restaurante y aconseje a una hermanita? ¿Qué es eso? Filosofía humana. ¿Pero qué es lo que te santifica? La palabra de Dios. ¿No es cierto? Si hay esa filosofía o esa idea o ese pensamiento en tu mente, vas a terminar convirtiéndote en lo que estás pensando. Por eso dice: no te conformes al pensamiento de este siglo. ¿Qué significa la palabra conformar? Significa no te amoldes. No te amoldes. Quizás aquí, sobre todo las mujeres, bueno, también hay buenos cocineros, hemos hecho alguna gelatina y decimos:
voy a escoger un bonito molde, un molde quizás de flor o de estrella o de osito o de... Y una vez que hemos preparado la gelatina, la ponemos, el líquido está caliente, esperamos que se enfríe, llega un momento en que cuaja y se saca de ese molde. Se conformó al molde. Ajá. Y dice, no te conformes, no te amoldes al pensamiento del mundo, porque te vas a convertir en lo que piensas. Y la palabra santifica el alma, para que la pongamos por obra y nos convirtamos en lo que pensamos, conforme a los principios de Dios. Si me conformo a lo que el mundo piensa, como dijimos, vamos a terminar actuando como ellos creen. ¿Qué pasa si me conformo al pensamiento de este mundo? Ya no vivo en santidad. Entran de pronto ideas, argumentos, filosofías y doctrinas, como el gnosticismo. Yo voy, alabo a Dios, pero lo que haga con el cuerpo no hay ningún problema. ¿Se admite esa filosofía en la mente? Y se empiezan a deslizar en el pecado. Porque lo que pasa en el cuerpo no hay ningún problema. Lo importante es el espíritu. Fíjense los argumentos. Hay que analizar todo lo que piensas. Alúmbralo con la palabra. ¿Está bien lo que estoy pensando? Lo más seguro es que terminaré actuando como pienso. Por esa razón es importante renovar el alma. Y en el alma se encuentran, número 1, los pensamientos. Número 2, la voluntad. Y número 3, los sentimientos. Entonces, dice, transformaos. Sino transformaos. Ajá. Entonces de pronto aquí estás consciente. En el alma se encuentran los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Debo de analizar mis pensamientos, cómo estoy pensando. Por eso Dios nos ha llamado a la comunión y nos ha llamado a santificarnos por medio de la palabra. De pronto nos encontramos con la voluntad, que muchas veces la voluntad resiste. Sí sé lo que dice Dios, pero voy a probar. Y aquí dice, sino transformaos. ¿Qué significa transformarse? Del griego metamorfó. Que figurativamente viene otra palabra que es metamorfosis.
que habla como de una transfiguración. Pero para que la persona haya una renovación, fue necesario tener una metamorfosis, que es un proceso de muerte. Estoy hablando espiritualmente. Porque ¿cuántos saben que duele la transformación? Nada más una. ¿Cuántos saben que duele la transformación? Amén. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos muchas situaciones en nuestras vidas. Y si estamos en esa comunión con Dios, Dios te está pidiendo o te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Y tú dices, sí quiero hacer las cosas bien como Dios quiere, pero tiene que venir una renovación en mi alma. Para que haya esa belleza espiritual. Pero hay que morir a sí mismo. Y para que podamos entender un poco esto sobre la transformación, les voy a contar una anécdota de la oruga. Esta anécdota de la oruga, ¿cuántos experimentaron eso de tener cerca una oruga? Ese gusanito prieto y feo que vemos ahí. Yo recuerdo cuando estaba niña, estaba mirando un programa y de pronto sentí que algo me cayó en la cabeza. Y yo dije, ¡ay! ¿Qué me cayó? Y le hice así. Y sentí bien raro, así bien picudito. Y que lo boto. Y vi que era el gusanito prieto y feo. Y quizás en algunas áreas nosotros estamos como el gusanito, ¿verdad? Entonces, la oruga paseando por el campo y viendo los árboles hermosos, el viento que mecía y las hojas que iban de un lado a otro, de pronto vio una mariposa hermosa. Era una mariposa que extendía sus alas con diversos colores. Y la oruga dijo, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¿Qué podría hacer yo para ser como esa mariposa? Entonces le dijo, ¡hey! ¿Podrías tú explicarme qué puedo hacer yo para hacerme como tú y volar en las alturas? Y le dijo muy amablemente la mariposa, era una mariposa monarca. Y le dijo, sí, cómo no. Es necesario que trepes al árbol y empieces a construir tu capullo. Y la oruga estaba desconcertada. Y dijo, es que a mí se me hace que no me entendió. Si yo lo que quiero es ser hermosa y quiero volar. Quiero ser hermoso y quiero volar. Entonces le dijo, sí, pero tienes que entrar, fabricar tu propio capullo y aguantar ese proceso. Y entonces la oruguita dijo, sí, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Y empezó a fabricar su capullo. Y de pronto ya iba como a la mitad y sentía como que estaba siendo como apretada. Sentía como que se empezaba a asfixiar, como que no podía respirar como debería respirar.
pero pensando en la mariposa, dijo, no, yo voy a continuar. Y siguió tejiendo el capullo hasta que se cubrió completamente. En ese periodo se sintió triste, se sintió sola, la oruguita, se sintió que se moría. Y la mariposa le había dicho, aguanta, porque vas a sentir que estás como aislada, como que te vas a quedar ahí, como que todo terminó, pero no es así. Aguanta. Y entonces pasaron los días y empezó a oírse como un crujido donde ese capullito que había creado se empezó a quebrar. Empezó a quebrantarse, a quebrantarse, a quebrantarse, y salió una mariposa con sus patitas delgaditas, muy débiles, sus alas estaban pegadas, y de pronto, con un esfuerzo, se agarró de una ramita. ¿Me están siguiendo en el cuadro? Se agarró de una ramita y esperó que saliera la luz. De pronto los rayos del sol empezaron a llegar directo hacia donde ella estaba. Empezó a sentir el calor, el confort. Sus alas empezaron a extender, sus patitas empezaron a fortalecer. Y fíjense esa posición cuando la mariposa sale. Recuerdo que cuando estaba en la danza nosotros hicimos un vestido de mariposa. Entendiendo esto que les estoy diciendo, esa posición en la que estaba significando el proceso de muerte por el que había pasado, pero que no iba a quedar así. Llegaría el momento en que la mariposa iba a extender sus alas e iba a volar y a remontarse. Empieza a sentir los rayos de luz, se fortalece y empieza a elevarse en las alturas. Es como nosotros cuando estamos pasando por ese tiempo de prueba, cuando sentimos que nos morimos, cuando nos sentimos inadecuados, cuando nos sentimos solos. Pero viene un proceso de muerte para vida, para renovación, para transformación. Amén. Dios nos quiere santificar. Juan 12:24, hablando de Jesús, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando viene esa transformación, es inevitable la metamorfosis.
Viene el proceso de santificación, pero es inevitable la metamorfosis, el proceso de muerte, la negación que debemos de tener para decirle, sí Señor, yo quiero ser esa bella mariposa, yo quiero ser ese hombre y esa mujer santificados. Y siento que me estoy muriendo porque el mundo me está ofreciendo todo esto. Siento que estoy siendo quebrado. Pero es mejor estar contigo. Fue necesario que Jesús cayera en la tierra y muriera para resucitar al tercer día y darnos vida. Tenemos a un Dios vivo y resucitado, con el cual podemos tener comunión con Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio es estar con Él! ¡Qué privilegio es hablar con Él! Y no ser creyentes desobedientes, sino creyentes santificados, limpios, puros, fuertes, con la imagen de Dios, para conquistar los reinos en esta generación. ¿O son los cristianos que tienen que agachar la cabeza en las escuelas, en las universidades, o glorificar a Dios? Glorificar a Dios. Se paga un precio para ello. Es un proceso de muerte cuando tú quieres que tus amigos te quieran y te acepten, y te rechazan porque eres alguien diferente, pero es un privilegio ser diferente. Es un privilegio ser como el salmón y nadar contra la corriente. Qué tremendo. ¿Cuántos tienen planeado ir con el Señor? Qué tremendo. Y si aquí en la tierra nosotros aprendemos a vivir un estilo de vida con pureza y santidad, vamos a ser luminares en el mundo. Vamos a conquistar los reinos de las tinieblas con el simple hecho de que te vean. Que vean tu mirada y vean la transparencia, la limpieza, porque vas a reflejando tu relación con Dios y le estás diciendo al mundo, no a esta basura, no a esta suciedad, no voy a mirar lo que no me conviene, no voy a tocar lo que no debo. La santidad cuesta. ¿Cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primeramente vamos a comprender qué significa renovación. Esta palabra renovación del griego ananeo que significa reformar. Dile a tu compañero, necesitamos ser reformados. La reforma de Dios. Mira, una reforma está compuesta de leyes. Y aquí hay varios licenciados, ¿no? ¿Verdad? Raúl, ¿verdad, Toño? Una reforma tiene leyes establecidas. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, comprendiendo lo que es renovación, que significa reformar. ¿Qué se necesita para una reforma? Mira, se necesita renunciar o anular las leyes antiguas. Muchas veces queremos esa renovación, pero sigo pensando igual.
sigo filosofando con mis argumentos humanos, con mis conceptos humanos. Necesito renunciar a las leyes antiguas, a ese pensamiento humano, para que haya una transformación. Yo le llamo el efecto quitapón. O sea, quito la ley antigua que me regía y aplico la nueva ley. Pues ese principio me va a ayudar a renovar mi manera de pensar. O sea, los principios de Dios nos van a ayudar a renovar mi manera de pensar y por lo tanto experimentar una vida nueva. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuántos gnósticos empezaron a entrar a la iglesia encubiertamente en el tiempo de Juan? Si entra una doctrina donde te dicen, mira, tú ve a la iglesia, levanta las manos, adora a Dios, pero no está mal que con el cuerpo tú hagas lo que tú quieras. Si una persona abraza ese pensamiento y no es una doctrina sana y se come eso aunque esté en la iglesia, va a ser un gusano, dile a tu compañero, prieto y feo. ¿Cuántos quieren volar? Como aquellas mariposas hermosas. Yo recuerdo la experiencia tan especial cuando fui a lo de las mariposas monarcas, que me dio el privilegio de subir hasta la punta. Ahí donde al atardecer y en el anochecer se empiezan a poner todas juntas para dormir. Pero cuando vas en el camino, las mariposas se posan en tu ropa. Y las ves aquí volando. Y te dan instrucciones y te dicen, cuídalas. Cuídalas. ¿Sí? Son valiosas, son importantes. Si ves a una en el piso, no la vayas a pisar. Ver ese panorama tan hermoso de esa transformación y de la función tan tremenda que hacen esas mariposas monarcas, tienen toda una historia. Tú dices, no podría ser si no hubiera habido una transformación. Cuando dicen, híjole, qué bella persona, qué bello hermano. Es gentil, es amable, es humilde. Es una persona que se ha dejado tratar. ¿No es cierto? Se ha dejado tratar. Ha entrado en el capullo. Se ha quebrantado para ser lo que es. Qué tremendo. Así es que la palabra santo del griego hagios significa consagrado a Dios. Amén. Somos consagrados a Dios porque lo hemos recibido en nuestro corazón, porque somos hijos de Dios, porque somos nacidos de Dios, porque somos llamados santos, se nos reconoce como santos porque creemos en Él. Y Dios quiere que seamos a su imagen y a su semejanza. Y es todo un proceso, la renovación del alma, el proceso de santificación es un proceso constante, día a día.
Y de pronto tú te das cuenta de tu condición y tú dices, hay áreas en mi vida que necesitan cambiar. No quiero ser el genio de la lámpara de Aladino, que me frotan tantito y sale, ¿verdad? O sea, áreas que tenemos latentes en nuestra vida que decimos, Señor, renuévame, transfórmame. Así es que cuando decimos santo se refiere a una persona piadosa en su manera de vivir, en base a la unión con Cristo. Y yo creo que aquí nos quedamos por hoy. Tenemos mucha tarea. Siempre que te mires al espejo, mírate cómo te ves. Hombres y mujeres, cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos es mirarnos en el espejo, ¿verdad? Y decimos, ¡oh! Necesito una transformación. Y empiezas a dar pasos, ¿verdad? Para la transformación. Es exactamente hablando espiritualmente. Señor, que me vea en el espejo. Es en el espejo de tu palabra donde es personal, dice Santiago. Donde en ese espejo no va a estar nadie más. Ni la suegra, ni la nuera, ni el mejor amigo. Solo voy a estar Dios y yo. El reflejo es en lo personal. Y depende de lo que haya reflejado el espejo, entonces a aplicar la transformación. Y decir, sí, Señor, sí quiero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Y mi Señor, reconociendo que te necesitamos enormemente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos conformemos al pensamiento de este mundo. Que no se nos haga fácil, que no nos acostumbremos, que no nos amoldemos al estilo del mundo. Oh, mi Señor, a través de la comunión contigo, danos el fuego de ti, danos pasión por ti, amor por ti. Alúmbranos, Señor, alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento para que nos demos cuenta dónde está aquella piedra que nos quiere hacer tropezar. Y mi Señor, queremos acudir al llamado de santificación y decir, sí, Señor, yo decido analizar mis pensamientos, los pensamientos de mi corazón, porque sé que ellos me pueden traicionar. Oh, mi Dios, quiero ejercitarme en la piedad, quiero ejercitarme para aplicar esos principios a mi vida, no importa lo que cueste. Ayúdanos, mi Señor, a caminar bajo tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vamos con mucha tarea, ¿verdad?